El mundo impasible al ver la ONU rehén de Estados Unidos. Es evidente que la ONU, tal como fue concebida, se ha devaluado completamente, pasando a ser una marioneta de los 5 miembros permanentes. El mundo no es como era al final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa preponderancia de esos 5 países carece de sentido. Por lo tanto, debería reorganizarse democráticamente y que sus resoluciones fuesen aprobadas por mayoría democrática, sin tener derecho de veto esos 5 miembros permanentes. Estados Unidos, como miembro que mayor aportación económica hace a las organizaciones de la ONU, se cree en el derecho de amenazar con el chantaje si las cosas no van por sus derroteros, de retirar dichas ayudas. Hay muchas injusticias a lo largo del mundo. Por existir esa preponderancia caduca en los tiempos actuales. El caso más sangrante es el que se ve en Oriente Medio, donde Israel, que ejerce de lacayo de Estados Unidos, se salta todas las resoluciones de la ONU, Comité Penal Internacional, Tribunal de la Haya, Convención de Ginebra, impunemente. ¿Qué hacen los países? Nada de nada, quedando patente que priman los intereses económicos sobre los intereses morales. Desde 1948, Israel, bajo el paraguas protector de Estados Unidos, se salta todas las resoluciones de condena, incumpliéndolas. En 1948, en dicho reparto quedó claro ya que empezaba a ser injusto, ya que se asignó el 55% del territorio de la Palestina británica para los judíos, mientras que el 45% restante para los palestinos, cuando la población árabe era el doble de la judía, algo que fue aceptado con satisfacción por la comunidad judía de Palestina, ya que de no tener nada pasaban a tener más territorio que los árabes, aunque con reticencias, puesto que la Agencia Judía para Palestina, en su proyecto sionista, estaba que la tierra prometida, como la llamaban a los judíos, debía de ser toda para ellos. Como era de esperar, eso desencadenó la guerra árabe-israelí, en la que Israel salió victorioso. Al firmarse el armisticio, Israel aumentó su territorio del 55% para el 78%, mientras que los palestinos vieron reducido su territorio del 45% para el 22%, provocando lo que los palestinos llaman Nakba, con la huida de sus tierras ocupadas por los judíos de 800.000 palestinos, que se refugiaron en Líbano, Egipto, Siria, Jordania y países colindantes. La ONU proclama en la resolución 194 que decía que los palestinos que tuvieron que huir de sus tierras en la guerra de 1948 podrían volver y que aquellos que no quisiesen volver deberían de ser indemnizados. Como era de Israel, Israel no cumplió ninguna de las dos cosas, ni permitió que volvieran los 800.000 palestinos huidos, ni tampoco indemnizó a los que no querían volver. Dicha actitud era ya el principio de la limpieza étnica prevista en el sionismo. En la resolución 242, a raíz de la Guerra de los 6 días, la ONU estableció que Israel debería retirarse de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y que ambos pueblos deberían vivir en paz, con el reconocimiento mutuo de los estados árabes a Israel y con unas fronteras seguras. Israel no evacuó ni Gaza ni Cisjordania. Al revés, en 1967 fue la fecha señalada para la intensificación de la colonización de ambos territorios, con los asentamientos ilegales de colonos judíos venidos de todas las partes del mundo. La resolución 337, bombarderos israelíes secuestraron un avión libanés en propio territorio libanés, y la ONU determinó que ese acto violaba los acuerdos de armisticio
de 1949. Israel no hizo ni caso. Resolución 3236. Reconoce el derecho inalienable a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes y pide su retorno, así como el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Israel ni caso. Resolución 3379. Asocia el sionismo con el racismo y el apartheid, condenando la colonización de los territorios de Gaza y Cisjordania. En los territorios ocupados, considerándolos ilegales dichos asentamientos, al ser algo prohibido por la ONU, que no permite que la potencia ocupante pueda trasladar o evacuar a la población que ocupa dichos territorios. Israel no hizo ni caso y siguió hasta el día de hoy salpicando de asentamientos los territorios para torpedear y hacer inviable un Estado palestino. La resolución 478 de 1980, por ocasión de Israel, violando el derecho internacional, proclama que Jerusalén es la capital única e indivisible de Israel. Fue aprobada con la única abstención de Estados Unidos. Israel, ni caso. Resolución 497. A raíz de 1981, Israel declarar que los altos del Golán eran anexados, la ONU determina que no tiene valor. Exige que Israel revoque su decisión de inmediato. Israel ni caso, al revés. Ha continuado anexándose el monte Hermón. Y resumiendo, se podría decir que todas las condenas de la ONU contra Israel, los Estados Unidos han votado en contra, o como máximo abstenido, ejerciendo su derecho de veto. ¿Por qué los países no se atreven a romper relaciones con Israel si viola la ONU y el derecho internacional? ¿Por qué no se promulgan sanciones económicas, políticas y deportivas contra Israel, como se ha hecho contra otros estados? Llevamos 75 años con violaciones constantes por parte de Israel, con casos de genocidio, denunciando y más de 135.000 palestinos asesinados. De los 193 países que componen la ONU, 143 reconocen a Palestina. ¿Por qué desde 1967 Israel continúa colonizando Gaza y Cisjordania con total impunidad? ¿Por qué el mundo solo sabe soltar palabrería barata sin oponerse a la barbarie de Netanyahu al haber asesinado a 65.000 palestinos en contrapartida por los 1.250 israelitas asesinados por Hamas? Pues por los puros intereses económicos y el chantaje de Estados Unidos. Esa es una constante que, por desgracia, no podemos evitar. Mientras la ONU tenga el sistema que tiene pleiteando hoy en día, de que existen 5 miembros con derecho de veto permanentes, nunca habrá democracia. Porque, por poner un ejemplo, podríamos poner el siguiente. Si de los 193 países que componen la ONU, 191 votan en una condena hacia Israel y Israel vota en contra y Estados Unidos se abstiene, sale adelante su derecho de veto y queda todo en papel mojado. Por lo tanto, el principio democrático no rige nunca. Rige la facultad de que simplemente con ejercer el derecho de veto, todas las resoluciones que sean contrarias a los intereses de Israel serán vetadas por Estados Unidos. Por eso vemos las cosas que están pasando. ¿Cómo puede ser que en 75 años Israel haya violado todas las resoluciones de condena que ha promulgado la ONU contra él y no le ha pasado absolutamente nada? Pues muy sencillo. Ahí está Estados Unidos con su derecho de veto. Y como todos sabemos, Estados Unidos es un país que el presidente, sea demócrata o sea republicano, no influye para nada. Porque es un país que vive condicionado al lobby judío norteamericano, que no es un secreto, que es quien pone y quita presidentes en Estados Unidos. Por eso llevamos en esta guerra sin fin, en que solo hay muerte, destrucción
Pero es normal. Israel sabe que no le van a ejercer ningún tipo de sanción ni de castigo que le pueda repercutir económicamente. Pues adelante, si tengo el visto bueno de la comunidad internacional y nadie rompe relaciones conmigo y nadie me condena económicamente, políticamente o deportivamente, es que están conformes con la política que hoy estoy ejerciendo. Y así llevamos 75 años en que solo ha habido muerte, destrucción y terror. Dos sociedades que podrían vivir perfectamente en paz, como son los palestinos y los israelitas, no viven por el fanatismo ultraortodoxo de Israel, que se opone a cualquier tipo de arreglo. En el momento que la ONU determinó que partía la Palestina británica para que los judíos tuviesen una nación, fue aplaudido. Pero en el momento que los palestinos, la comunidad internacional dice que tienen derecho a un Estado para vivir en paz al lado de Israel, Israel se opone. Y como Israel sabe que tiene siempre el derecho de veto de Estados Unidos para condenar cualquier condena de la ONU hacia Israel, pues seguimos en esas. Veremos hasta dónde llega esta barbarie, que nos tiene agotados a las dos sociedades desde hace más de 75 años. Bueno, enviadme vuestros comentarios, dadle me gusta y no os olvidéis de apuntaros al canal para que aumente su difusión y llegue cada día más a más personas. Hasta otra.